día de hoy quiero hablarte de este tema. Si viste el mensaje del pastor, esto te va a hacer mucho sentido desde ahorita. Si no, en cuanto lo veas, que te recomiendo que lo veas, va a ser un clic importante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién espera un año mejor que el 2024, este 2025? Ok, creo que todos, ¿verdad? A ver, otra vez quiero ver las manos levantadas. ¿Quién espera un 2025 mejor? Muy bien, ok, todos estamos en el mismo capítulo y prácticamente mucha de la palabra que se nos da está enfocada a hablarnos de las promesas de Dios que vienen, ¿sí? Y yo sé que vienen grandes promesas, un gran ensanchamiento y un gran crecimiento. ¿Alguien más lo puede creer conmigo? Y tengo preparado algo también para ti la próxima semana, pero en este momento, antes de moverte a lo que viene, tengo que hablarte de lo que es necesario que veamos en el Espíritu y cómo Dios en su misericordia también ha provisto una estrategia. ¿Una qué? Una estrategia para caminar en las promesas que Dios tiene para nosotros, que estoy seguro que también Dios nos va a hablar. Acompáñame, por favor, a Segunda de Crónicas 17, por favor. Y si ves que me voy rápido, es con toda la intención. Segunda de Crónicas 17. Muy bien. Versículo 3. Pero antes, por favor, ayúdame a orar. Ahí donde estás. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Sabemos que, mi Dios, solamente en el poder de tu Espíritu Santo es que nos podemos mover, mi Dios. Que no es ninguna emoción, mi Dios, que solamente tu Espíritu, mi Dios, es lo que nos sustenta, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, mi Dios, yendo hacia adelante. El día de hoy, mi Dios, te pedimos que tú te glorifiques en este servicio, mi Dios, que tu nombre sea exaltado. Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se manifieste de manera grande y poderosa, mi Dios, el día de hoy en todos los que estamos aquí y también en todos los que están compartiendo este mensaje, mi Dios, en donde quiera que se encuentre, mi Dios. Te damos gracias por cada familia aquí representada. Te damos también gracias, mi Dios, gracias muy abundantes por la visita de nuestro pastor y profeta Ricardo Reynoso, que sé que, mi Dios, que tiene una palabra también muy poderosa para el día de hoy también, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. No te preocupes, iglesia. Lo peor que puede pasar es que nos quedemos aquí 4 o 5 horas y media, que está bien para iniciar el año. No te creas, hermano, ya vi que estás así como, no es cierto, yo tengo un compromiso ahorita, no te preocupes. Vamos a comenzar. Segunda de Crónicas 17, versículo 3 dice: Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué tuvo Josafat? Riquezas, gloria en abundancia y presentes que son regalos. ¿A quién le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Me gusta que me den regalos, pero más me gusta dar regalos. Es algo que a mi esposa la volvía loca cuando empezábamos nuestro matrimonio. Me dice, ya, bájale. Sí, o sea, hay veces que o das o nos das a nosotros. Cálmate. Pero dar es hermoso. ¿Quién de aquí es papá? ¿A poco no se siente increíble darle un buen regalo a tus hijos? Cuando se lo merecen, ¿verdad? No, también cuando no se lo merecen, a veces es muy bonito. Todos de aquí somos hijos. ¿Quiénes hemos recibido regalos inmerecidos? Todos. Y no es porque te lo merezcas, es porque tienes un padre también que te ama. Entonces, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y ojo con esto, porque aquí está la clave. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ello a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat.
Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. ¿Cómo iba Josafat? Engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, hombres de guerra valientes en Jerusalén. Amén. Sé que es mucha palabra, pero aquí hay una estrategia importante. Y el día de hoy quiero hablarte de algo muy importante. Si este año nuevo queremos algo nuevo o algo reciclado. Porque muchos estamos dejando a la suerte y a la ropa interior que usamos en el año nuevo lo que va a pasar en este año. Familia, el día de hoy vengo a hablarte de que no podemos dejar a la suerte o al ojalá que Dios quiera. No, Dios quiere muchas cosas para nosotros. Yo quiero lo nuevo de Dios. Yo no quiero reciclarme en el año pasado. Había algo que les decía a gente que es muy cercana a mí. Necesitas cerrar este año con todo lo que tienes, porque como cierres el año es como vas a iniciar el año. Y es importante, porque si no, lo que hacemos es soltar. ¿Tú has visto a un atleta de alto rendimiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la carrera de 100 metros? Empiezas con un ritmo, pero ¿cómo cierras? Cierras fuerte. En un maratón tú dices, no manches, este cuate ya está cansado, ya no tiene nada más en el tanque, y ves los últimos 400 metros de ese corredor que lleva 42 kilómetros recorridos, y ves esos últimos 400 metros como si acabara de comenzar a correr. Está cerrando con todo, porque en el momento de cierre hay una transición, hay una recompensa. Y hay gente que a veces también, y me incluyo, hemos perdido promesas de parte de Dios por no cerrar fuerte, por decir, ya la libré, y de repente cometemos un error, y ese error nos hace dar otra vuelta por el desierto. ¿A alguien le ha pasado aparte de su pastor? Muy bien, a nadie. Ok, pero la verdad es que yo anhelo lo nuevo de Dios. Dios no está en el negocio de reciclar las cosas. Dios está en el negocio de hacer las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 habla de que somos nuevas criaturas. Pero para que lo nuevo ocurra tenemos que derribar. ¿Tenemos que qué? Derribar lo que es viejo. Fíjate, aquí hay una palabra bien interesante. Dice, y Judá, que era el pueblo que gobernaba Josafat, dice, dio a Josafat presentes, dio regalos, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y aquí todos decimos, yo quiero un reinado como esos. Y generalmente a principio de año, cuando se nos habla de esta parte. Vas a recibir presentes, vas a expandirte, va a haber riqueza, va a haber abundancia. Claro que sí, yo lo creo. ¿Alguien más quiere creerlo conmigo? Ok, aquí hay un tema importante. Toda bendición que viene de parte de Dios tiene letras pequeñas, no para decirte, híjole mi chavo, pase a la catafixia, no, hay para la otra, sino para que pongamos atención en lo que nosotros tenemos que hacer para soportar con responsabilidad y con bendición lo que viene para nosotros. Y aquí hay una clave importante. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de ellos. Familia, en nuestras vidas, para poder movernos a la promesa y a la palabra que está para nosotros, hay algo que tenemos que derribar. Yo le decía, Señor, ¿a qué te refieres con lugares altos? Y estaba de verdad orando, y mientras investigaba y escudriñaba la palabra, le pregunté a Dios, ¿cuáles fueron las tribus que se enfrentaron al rey Josafat durante este tiempo? Porque había tribus que estaban en conflicto con Israel, y el Señor me hablaba de algunas tribus. Te voy a hablar de un mapa. Vamos a caminar en este mapa. Son 3 puntos y me voy a ir rápido. Si tienes duda, puedes volver a verlo en la reproducción y puedes tomar fotos, porque te voy a hablar de conceptos espirituales muy puntuales, significados muy puntuales que tú tienes que comprender y abrazar para que puedas caminar en la promesa que Dios tiene para ti para este 2025. Mi intención con esto que te voy a compartir es limpiar el camino, es que tú puedas ver la piedra y puedas quitarla para ti y para los que vienen
detrás. No solamente es levantar tu ánimo y levantar tu emoción, sino también estratégicamente darte algo espiritual que es importante mover y es importante poner también para que podamos sostener estas promesas. El mapa consta de 3 puntos. 1, identificar y derribar. Número 2, habla de una sustitución espiritual, porque no solamente se trata de derribar, sino también de sustituir lo que derribamos y de cómo mantener la autoridad espiritual, de modo que la promesa y la profecía que tiene Dios para nosotros se sostenga. Amén. Entonces, punto número 1, le preguntaba a Dios cuáles fueron estas tribus. ¿Cuáles fueron estas tribus que estaban durante el gobierno de Josafat? Y específicamente había 5. Las 3 primeras hicieron una alianza que tú puedes ver en Segunda de Crónicas, me parece que es Segunda de Crónicas 20. Me parece que hay algo que también tengo preparado para ti en este mes que habla de ello. Pero el día de hoy me voy a enfocar en esto. No puede haber gracia, y este año es un año de una doble porción de gracia, que también te lo voy a comentar. No puede haber gracia donde los lugares altos dominan. Los lugares altos eran lugares de idolatría a dioses falsos, ¿sí? Y esos dioses falsos venían desde que Salomón permitió que algunas de sus esposas volvieran a levantar esos lugares altos y los reyes que seguían adelante no podían quitarlos. Entonces, te voy a hablar de estas tribus, las tribus que estaban en constante pelea en el gobierno de Josafat eran Moab, Amón, Edom, Acab, que era Israel. En ese momento el reino estaba dividido. Acab, considerado el rey más pusilánime de todo el gobierno de Israel, estaba también en los tiempos de Josafat, y también se menciona a los filisteos. Ahora, no nos conformemos con conocer que había 5 tribus. Cada una de estas tribus tiene una deidad, tiene una autoridad espiritual a la que se adoraba en estos lugares altos. Y esto es lo que te quiero compartir a ti el día de hoy. ¿Cuáles son las potestades que habitan los lugares altos, muy posiblemente en nuestra vida, y que tenemos que derrocar para limpiar el camino a la bendición? Quiero hablarte de ellos, de estos 5 pueblos. Moab. Moab significa de mi padre. Moab viene de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Y tenían una potestad, una deidad a la que adoraban que se llamaba Quemos, que significa destructor. ¿Sí? Significa destructor. Moab representa la carne, nuestra carne, que se opone al espíritu. Las obras de la carne que también podemos ver en Gálatas. Ahí lo tenemos como ejemplo. ¿Sí? Son las malas costumbres que hemos heredado de prácticas en nuestra genealogía. Hay algunos de nosotros que llevamos ciertas prácticas porque así lo conocimos. Vienen como herencias espirituales que se manifiestan en prácticas autodestructivas. Hay momentos en los que en nuestra vida parece que viene una bendición y de repente nosotros parece que tropezamos de nuevo y con la misma piedra y volvemos a repetir ciclos. Y si nos vamos más atrás, parece que nuestro abuelo y nuestro bisabuelo hacían exactamente lo mismo. Estas son las prácticas autodestructivas. Ahora, este mensaje es para ti, personalmente, porque quiero que identifiques tus lugares altos. No quiero que identifiques el de tu hijo ahorita, no quiero que identifiques el de tu esposa, quiero que te enfoques en cuáles son tus lugares altos. Moab, su deidad es Quemos, es destructor. Nuestra carne viene a destruir. Son las prácticas autodestructivas. Amón, de mi pueblo. Amón, la tribu de Amón, viene también de una relación incestuosa entre Lot y su hija menor. Su hija menor, la deidad era Moloc. Moloc era una deidad falsa a la que se le sacrificaban niños. Este espíritu, que no es destructor, ahí me equivoqué en el momento de hacer la escritura, habla de la rebeldía y la hostilidad que destruye generaciones.
¿Quién de aquí ha sido rebelde alguna vez? Todos en mayor o menor medida traemos esta resistencia, esta rebeldía a la voluntad de la autoridad, específicamente a la autoridad de Dios. Y esto empieza a jugar en nuestra contra, porque una obediencia selectiva es una rebeldía disfrazada. Nosotros queremos obedecer a Dios en lo que parece conveniente para nosotros, pero cuando tenemos que obedecer a Dios en lo que es correcto, en lo que no me gusta, en lo que me confronta y en lo que me incomoda, a veces, gracias Toño, a veces decido no hacerlo, me rebelo. Ahora, el asunto es que lo que no tratamos nosotros lo heredamos también. La deidad, el lugar alto que tú no derribas, lo heredas. Ojo con esto, lo que tú no derribas, lo heredas. ¿Por qué? Porque también inconscientemente lo estamos enseñando. ¿Cómo le puedo decir a mis hijos que sean obedientes si yo constantemente estoy en rebeldía? Si estoy hablando mal de mis autoridades, si estoy hablando mal de mis jefes. ¿Cómo les puedo hablar de que no sean chismosos si yo me como a la gente en la mesa? Si te das cuenta de algo, cuando te juntas con alguien más, y pon atención en esto, el 90% de tu conversación es sobre alguien que no está en esa mesa. Quiero que lo veas en tu próxima conversación y lo traigas a la mente. Esto es estadística, no me lo estoy inventando. El 90% de las conversaciones que tenemos en un grupo son, en ese porcentaje, sobre personas que no están ahí. Y esto que crea rebeldía, destruye generaciones. Edom viene de Esaú, de aquellos que se sienten autosuficientes. Edom era un cazador fuerte. El orgullo y la autosuficiencia, familia, es lo que también resiste la corrección de Dios. Yo soy autosuficiente, yo las puedo todas. En mí está el poder del cambio. Ojo, nosotros tenemos que tomar decisiones de ser transformados en el poder del Espíritu, porque tú y yo no podemos ser transformados en nuestras propias fuerzas. Nuestra voluntad tiene una fecha de expiración. Yo he tratado de transformarme a mí mismo y el chiste me dura un tiempo, pero cuando Dios transforma lo que está en ti, infiltra algo nuevo para cuidar tu vida, para cuidar a los tuyos, para amar a tu prójimo, para amar a tu esposa, para restituir el matrimonio, no hay nada que te convenza de lo contrario. Y aunque estemos cansados, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la renovación viene directamente de nuestra identidad. Acab, el siguiente, Acab fue aliado de Josafat. Josafat cometió el error de aliarse con Acab. Al tratar de unificar a los pueblos, hace alianza con alguien cuya esposa también todavía le daban culto a los Baales, Baal que significa Señor, y Asera, que era una diosa de fertilidad, que también creó división. El espíritu de Jezabel, que es la esposa de Acab, es espíritu de división, y Acab es el referente de la inmadurez espiritual y personal. ¿De la qué? Es el niño chiquito que corre a su mamá cuando las cosas salen mal y tiene 50 años. Es una inmadurez tanto espiritual como personal. Y esto causa división. El último pueblo son los filisteos, cuya autoridad es Dagón, que representa ira, agresión y sobre todo duda. Es lo que se opone directamente a la fe. ¿Quién ha recibido una promesa de parte de Dios? ¿Quién ha dudado a veces de esa promesa? Señor, ¿cómo le vas a hacer? Yo no veo en el horizonte que algo pueda pasar. Sí, el pueblo espiritual de Filistea ataca directamente tu fe. Es como esta persona que le dices, mira, hay una solución y no, eso no es posible. ¿Conoces a alguien? Si no conoces a alguien, posiblemente eres tú. Al que le das al que tiene un problema para cada solución. En lugar de decirte 3 soluciones, te da 3 cosas por las cuales no se puede hacer. Este es un espíritu, familia. Este es un lugar alto que nos lleva con ira, agresión y duda a oponerse a la fe.
Esto es lo que tenemos que cuidar. Primero, tenemos que identificar y derribar estas potestades. ¿Cuáles son las acciones autodestructivas o las costumbres que tengo que erradicar, tengo que cortar, debo dejar de ser parte? Si vengo de una familia chismosa, si vengo de una familia difícil o con vicios, yo puedo decidir ya no ser parte de eso. ¿Yo puedo qué? Yo puedo decidir abrir una nueva etapa en mis generaciones. No tengamos lealtades falsas, familia, porque esto está corroyendo la promesa que Dios tiene para nosotros. Y lo único que va a hacer es detenerte. ¿En dónde estoy siendo rebelde a la palabra de Dios? ¿En dónde mi orgullo y mi autosuficiencia creen que pueden más que Dios? ¿En dónde estoy siendo inmaduro espiritualmente y estoy causando división? ¿Y en dónde estoy teniendo duda? Y ojo, cuando la duda ataca, cualquier corrección o cualquier confrontación que venga de parte de Dios se toma como agresión. Esto lo he visto muchas veces. Hay gente que me dice, pastor, ¿cómo puedo caminar en esto? Mira, el Señor dice que tienes que alinear esta parte. No porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. ¿Y qué pasa? Hay una agresión. ¿Por qué? Porque la palabra confronta. Hay gente que me ha dicho, pastor, qué a gusto me siento en esta iglesia. Digo, si pasas 3 servicios y no te sientes incomodado por algo que el Señor te está mandando a alinear, probablemente está nuestra iglesia. Mi labor no es hacernos sentir cómodos. Mi labor es dirigirnos a Cristo para que Él transforme nuestras vidas. Y esto muchas veces es incómodo. Esto que te estoy compartiendo es incómodo para mí. Ahora, una vez identificado lo que tienes que destruir, no solamente es tirarlo. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que cuando un espíritu sale, si no es llenado con algo más, ese espíritu vuelve con 7 y la condición de la persona termina siendo peor. Fíjate cómo es Dios en su provisión. Hay 5 tribus que están atacando a Josafat. Y Josafat dice que cuando quita los lugares altos, 3 años después, manda una comitiva. ¿Una qué? Una comitiva que estaba compuesta por 5 príncipes. Estaba compuesta por 5 príncipes. Esos principados no solamente tenían que caer, sino que tenían que ser sustituidos por principios de Dios. ¿A quién mandó? ¿Cuáles eran los príncipes? Benjail, Obadías, Zacarías, Natanael y Micaías. Cada nombre de estos príncipes habla de una autoridad espiritual que sustituye ese lugar alto. No solamente se trata de derribar, se trata de poner algo nuevo. ¿Se trata de qué? ¿Quién sabe que Dios tiene algo nuevo para esta temporada? Pero para eso no solamente tenemos que derribar lo viejo, tenemos que poner algo nuevo. Y quiero que escuches esta parte. Dios nos da una estrategia de sustitución espiritual también para estas potestades. Te voy a hablar de ello. Ben-Jail quiere decir hijo del poder, hijo de poder. Y le decía a Dios, que esto no se sienta forzado. Pero quiero que veas cómo Dios en su providencia nos da autoridad y nos dice cómo guiarnos, cómo derribar y cómo sustituir. Lo autodestructivo de nuestra vida, ese espíritu de autodestrucción que viene de Moab, se combate con el poder del Espíritu. Tú eres un hijo de Dios. ¿Tú eres un qué? Habilitado en el poder del Espíritu Santo, con la mente de Cristo, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de la voluntad de Dios. El espíritu de Moab se combate con el poder del Espíritu Santo. Después manda al príncipe Obadías. Obadías quiere decir siervo del Señor. El espíritu de Amón, el espíritu de rebeldía, se derroca con servicio. ¿Se derroca con qué? Con servicio. El servicio es la sujeción de nuestra voluntad orientada a la utilidad del reino. Es cuando yo no solamente dejo de rebelarme, sino que sujeto mi voluntad y la hago útil
en el reino. Manda otro príncipe que se llama Zacarías, que quiere decir el Señor se acuerda. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida este año? ¿Qué hace eso? Nos mantiene en humildad. No fui yo, fue el Señor. Yo quiero que este año 2025 sea un año en el que yo diga, el Señor lo hizo. No, pero tú, no, es que el Señor lo hizo. El Señor abrió puertas. ¿Qué fue lo único que yo tuve que hacer? Presentarme y mantenerme quieto y confiar en lo que Él está haciendo. Voy avanzando conforme a su voluntad, pero lo único que tuve que hacer fue mantenerme quieto. ¿Por qué? Porque la guerra es de Dios, la victoria también. Cuando Dios te entregue lo que tiene para ti, recuerda darle la gloria al que te lo dio. Cuando el Señor se acuerda contra el espíritu de Edom, el orgullo se quita con la humildad de recordar que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que nos da el poder y la autoridad. Y esto también habla de que tenemos que tener una fidelidad hacia nuestro Dios. El siguiente príncipe es Micaías. Micaías, el nombre de Micaías quiere decir, ¿quién como el Señor? Es una proclamación de la supremacía de Dios sobre todo. El espíritu de Acab y de Jezabel son espíritus de idolatría. Adoraban a Baal y a Asera. Baal es Señor, es todo lo que yo pongo por delante de Dios que no me deja progresar. Todo lo que yo pongo por delante de mi Señor. Y esto puede ser a mi familia, puede ser a mis hijos, puede ser mi trabajo, puede ser mi profesión, puede ser mi negocio. ¿Qué es lo que tú y yo estamos poniendo antes que la voluntad de Dios? Que nos está haciendo personas inmaduras e inconsistentes. Cuando la palabra me agrada, entonces hay unción. Pero cuando me exhorta y me corrige a alinearme a su voluntad, eso no viene de Dios. Aquí no hay amor. Eso no es. No. La palabra de Dios es el quiropráctico del Espíritu. Y acabo de ir con un quiropráctico que me recomendó Charlie, que yo creo que me alineó 4 generaciones hacia adelante. No sé por qué dije eso, pero bueno. El espíritu de Acab se rompe con la declaración de la supremacía de Dios y la unidad en Cristo. Necesitamos unirnos. Ahora, ¿unirnos bajo qué? Bajo un mismo espíritu y un mismo Señor. Cristo es nuestro Rey. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es el que dicta nuestra voluntad? Cristo. ¿Quién es el que mora en mí? Cristo. ¿A quién me tengo que sujetar? A Cristo. Cuando yo proclamo que Cristo no solamente es mi Salvador, sino mi Rey y mi Señor, y actúo en su voluntad, los ídolos comienzan a caer. Entonces yo puedo ver con claridad cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el último príncipe es Natanael, que es don de Dios. El don de Dios. En otros contextos habla de la provisión de Dios en dones y talentos. Es lo que Dios habilita en ti. ¿Es lo que Dios qué? Habilita en mí. Es no menosprecies el don que fue puesto en ti. Necesitamos ejercitar. ¿Qué necesitamos hacer? Ejercitar constantemente los dones que Dios nos dio. Necesitamos estar constantemente en el uso de las habilidades, tanto naturales como espirituales, que Dios nos da. ¿Para qué? Para que podamos contrarrestar la duda. La duda no se acaba aquí. La duda se mata caminando en la voluntad de Dios. ¿Se mata cómo? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Señor, te creo, y no dar un paso. Mi fe se manifiesta en mi caminar. Cuando yo estoy constantemente ejerciendo el don de Dios, ejerciendo la fe, avanzando en sus promesas, caminando en su voluntad, mi fe empieza a tomar terreno sobre la ira y la duda del filisteo. ¿Hace sentido? Entonces, hay una estrategia no solamente de reconocer cuáles son los lugares altos, sino de cómo sustituirlos. Pero esto no es suficiente, familia. No solamente es importante derrocar y sustituir, hay que mantener.
hay que darle seguimiento. ¿Hay que darle qué? Seguimiento. Si nosotros no creamos en nuestra vida un sistema espiritual para darle seguimiento a las promesas, va a ser como los propósitos de Año Nuevo, que escribes el 1 de enero y revisas el 31 y dices, ¡ah! Tú puedes anotar la promesa de Dios que te dio en enero, pero si no la trabajas, si no la trabajas espiritual y naturalmente, va a llegar y Dios mintió. No, Dios te habló de la estrategia. El que tiene que ahora caminar en lo que Dios dijo, somos tú y yo. Y para sostener la promesa, porque a mí me emociona, yo quiero, mira, de verdad, mi esposa me está diciendo como, cálmate. No, ¿sabes por qué me quiero ir rápido? Porque yo también quiero escuchar lo que Dios tiene que decirnos para este próximo año. Pero no me lo quiero perder porque soy negligente con lo que tengo que derribar, lo que tengo que sustituir y cómo lo voy a mantener. Y aquí hay algo que a mí me desconcertó increíblemente y de verdad le doy la gloria a Dios porque manda 9 levitas. ¿Cuántos levitas? Manda 9 levitas con estos 5 príncipes y cada levita tiene una relación tan increíble con Gálatas 5:22 que habla de el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y quiero que veas, porque para mantener lo que Dios va a construir en nuestra vida, ya no voy a hablar de 2025, voy a hablar del resto de nuestra vida, porque estos son fundamentos para el resto de nuestra vida. Viene una promesa para este año, yo lo sé, y la voy a tomar, pero necesito activarme en lo que también Dios me está hablando, que me corresponde entender espiritualmente. Estos 9 levitas los ordené de acuerdo a los al fruto del Espíritu Santo, para que podamos ver la relación de que mantenemos la bendición dando fruto y cultivando los frutos del Espíritu que solamente el Espíritu puede dar en nosotros. El punto número 3 es cómo mantengo la autoridad espiritual sobre mi promesa. El nombre del primer el nombre de uno de los levitas es Semiramot. Ahí por si alguien tiene el nombre para un hijo. No se crean. No olviden lo que acabo de decir, porque luego es el pastor me dijo que no. Luego andamos poniéndoles nombres bíblicos sin leer la Biblia, ¿no? Y hey, ven acá Goliat, ven Jezabel. No funciona así, familia. Lea su Biblia. Semiramot quiere decir guardado en las alturas. Decía, Señor, ¿qué nos guarda en las alturas? Mi amor. Amor, el primer fruto del Espíritu. Amor. Jonathan, el Señor ha dado. Pero dice, pues el Señor ha dado es mucho como Natanael, que es el don de Dios. No, el Señor ha dado habla de una relación íntima. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que tienes muchas ganas de ver? Tu rostro se ilumina, y te voy a hablar de esto la próxima semana. Cuando mi esposa llega, mi rostro se ilumina, la mayoría de las veces. Hay que hablar verdad, ¿no? Pero cuando quieres ver a alguien, cuando tienes una relación bonita con alguien, tu rostro se ilumina, hay gozo, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando... otra vez voy a balconear a uno de mis amigos, ¿no? Se llama Daniel, crecimos desde que tenemos 14 años. Cada vez que nos vemos es como esta, de verdad, es como chiste, pero es como... ¿Por qué? Porque realmente disfruto estar conmigo, me da un gozo muy particular, ¿sí? El gozo, otro fruto del Espíritu que tenemos el gozo de nuestra relación con Dios. Sebadías, Dios da. Cuando yo sé que Dios me da, puedo descansar en su dependencia. Y cuando yo sé que dependo de Dios, aquí te va lo que a mí yo creo que es lo que más me gusta. Dios me da paz. Familia, si hay algo que uno en el espíritu y en la vida pelea es paz. A veces dice, Señor, a veces hay otras cosas que pueden esperar, pero necesito tu paz. Necesito tu paz para poder tomarme
mejores decisiones, necesito tu paz para no exaltarme con la gente que amo, necesito tu paz para caminar de acuerdo a tu voluntad. Zebadías de Dios da, habla de nuestra dependencia, y cuando dependemos de Dios, Dios trae paz. Tobadonía, otro buen nombre. Es una doble bondad de Dios. El nombre como tal es la bondad del Señor, es mi Señor. Habla de una como doble punción, de una largura de espíritu. O sea, bueno, una largura de espíritu. ¿Sabías tú que la palabra paciencia literalmente quiere decir largura de espíritu? Tobadonías habla de la bondad de Dios, pero de una doble porción, una largura de esta bondad. La largura de espíritu es la paciencia, otro fruto del espíritu. Ahora, Tobías, que es como el diminutivo del que te acabo de dar, es bondad de Dios, que habla de la benignidad y la misericordia hacia otros. Sé que es mucha información, no te lo tienes que aprender de memoria. Esto es un plan de mantenimiento preventivo para tu vida en el 2025. Disculpen al ingeniero que habita en mí todavía, pero lo que te estoy dando es cómo mantener operando tu vida espiritual para que la máquina no se rompa y no te pierdas ninguna de las promesas que Dios tiene. Tobías es la bondad de Dios, la benignidad y la misericordia hacia otros. Natanaías, regalo de Dios. Nuestro Dios muestra su bondad. Benignidad y bondad también son atributos y frutos del Espíritu. Semaya, el Señor escucha. Ojo, este año particularmente tiene que ver con un año de oración. Una oración que incremente nuestra fe. La oración va a ser vital en el campo espiritual para tomar las promesas que Dios nos ha dado. Es otro fruto del Espíritu, la fe. Asael, el Señor hace. Para que el Señor haga, tú y yo nos tenemos que quitar de en medio. ¿Para que el Señor haga qué? Tú y yo nos tenemos que quitar de en medio. Y no nos podemos quitar de en medio si no hay en nosotros mansedumbre. Ojo, ¿recuerdas que te decía que ninguna persona débil puede ser mansa? Las personas débiles son peligrosas porque no se sujetan a nada, son oportunistas. Solo la persona fuerte elige ser mansa, porque elige someter ese poder a algo diferente. Cristo, el león de Judá, era poderoso, por eso mostró mansedumbre, porque el que muestra mansedumbre sin tener poder es débil, no tiene con qué defenderse, no tiene de otra, y es peligroso. Ten cuidado con personas débiles en tu vida, porque la gente débil es ventajosa. Pero cuando tú estás habilitado y eres poderoso en Cristo y sujetas tu voluntad a la voluntad de Dios, Dios hace. ¿Dios qué? Y este es un año en el que Dios va a pelear batallas si tú se lo permites. Abre esa puerta. Y Adonías, el Señor es mi Señor. Cuando yo digo el Señor es mi Señor, muestro sujeción. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que sujetarnos a algo que a veces no queremos? ¿De qué habla esto? De la templanza del carácter. Entonces, familia, y le pediría al pastor que se fuera calentando, ¿sí? Porque ahora sí que cambio del equipo Pachuca. Entra con el número 9, Ricardo Reynoso. Sale con el número 5, defensa central, el pastor Oscar. Ahora sí, familia, te voy a pedir que abras tu corazón. La estrategia para este 2025 es sencilla. Identifica y quita los lugares altos. Sustituye esos lugares altos con los principios del reino. 3, mantente firme, dale mantenimiento a tu bendición, cultivando el fruto del Espíritu, y hay una recompensa grande. Ahora sí, con esto hay una recompensa grande. Y fíjate lo que Dios dice también en Segunda de Crónicas.
Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio, puedes sustituir el nombre de Josafat por el tuyo, y todo lo que estaba alrededor dio a Carlos, dio a Mario, dio a Luis, dio a Jessica, dio a Ana, dio a Natalia, presentes que vienen de parte de Dios. Y tuvo riquezas, no solamente naturales, sino toda riqueza que viene del Espíritu, todas las riquezas de su gloria y de su gracia, y gloria en abundancia. Y ojo también, porque hay algo importante que quiero decir, hay gente que posiblemente se ha levantado en contra tuya. Cuando la mano, la gracia y el poder de Dios habita en ti, cae el pavor de Jehová sobre las naciones, no el temor es lo que tú y yo tenemos, es un temor reverente. El pavor de Dios sobre los demás es ese miedo a tratar de ir en contra de sus hijos. Hay gente que se ha levantado en contra de nosotros, que no se ha dado cuenta de que somos autoridades espirituales. Y cuando tú te metes con una autoridad espiritual que está alineada a la voluntad de Dios, es con Dios con quien va a combatir. Por eso mantente quieto, alíñate, la batalla es del Señor. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes y tributos de plata. Cuando la mano de Dios está contigo, hasta tus enemigos van a traer regalos. Va a haber gente que había detenido lo que tú tenías, que el Señor va a quitar, y tú vas a venir a recolectar lo que ellos dejaron. Por años. Hay gente que había planeado mal contra ti, y tú vas a recolectar por generaciones lo que ellos sembraron para la gloria de Dios. Y fíjate aquí, los árabes también trajeron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Abundancia de bien en todos los sentidos. Amén. ¿Alguien cree esta palabra? Entonces enfoquémonos, derribemos los lugares altos, sustituyamos por esos principios de reino y démosle mantenimiento cultivando el fruto del Espíritu. Y sin más preámbulo, pasamos cámaras y micrófonos a lo que yo creo que va a ser una palabra muy poderosa para este 2025. Pastor. Denle un aplauso al Señor por la vida del pastor Oscar, por esta palabra y esta recomendación de parte de Dios para sus hijos. Es una instrucción, definitivamente es una instrucción que Dios da, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Ahora vamos a decirlo creyendo. ¿Cuántos sabes que Dios es bueno? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Mira, lo que viene será mejor que lo que pasamos. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Y cuando creemos a lo que Dios habla, sin duda caminaremos en lo que Dios ha dicho. Porque al que cree, todo, ¿qué? ¿Al que cree qué? Yo quiero darte unos versículos rápidamente, para caer en lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Sí puedo? ¿Sí tenemos hasta las 3 de la tarde? Mira, dice Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla y que hay superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. El Señor está, Dios creador, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el versículo 28 dice: y Dios creó al hombre a imagen y semejanza.
El lema de este año para nosotros es viviendo bajo la naturaleza de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la naturaleza de Dios, vamos a entrar a su reino y hacer lo que nos dice y disfrutar de lo que tiene para nosotros. Cuando dice, y hagamos al hombre a imagen y semejanza, es la naturaleza de Dios. Adán y Eva, dime, ¿qué sufrían en el reino? Ellos tenían una relación directa, ellos caminaban en el huerto, caminaban en el Edén, disfrutando de lo que Dios tenía para ellos. No había tristeza, no había lloro, no había suegra, gracias a Dios, no había lamento, porque Adán y Eva no tenían suegra, ¿cierto? Esa es la verdad. O sea, la vivían bien, la pasaban bien, o sea, era todo, no, ya, vamos a pararle ahí. Pero disfrutaban del reino, disfrutaban de poder hablar con Dios. No había dolor, se les antojaba una fruta, la comían, todo lo comían, todo lo vivían, lo disfrutaban. Y luego dice ahí, y los bendijo Dios, di conmigo, los bendijo. Mira, yo quiero decirte, la naturaleza de Dios bendice. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, caminamos en lo que Dios dice, vamos a disfrutar de lo que Él nos dio. Y cuando dice los bendijo, les dio la capacidad de hacer. Di conmigo, les dio la capacidad de. Yo no sé si nosotros estamos atorados en ciertas cosas y como hablaba ahorita el pastor Oscar, hay que derribar los lugares altos y luego sustituirlo con la naturaleza de Dios. Nosotros hemos creado dioses propios. Nosotros hemos creado dioses, los hemos puesto en primer lugar, en lugar de Dios, y los hemos puesto ahí, y hemos caminado aún en la enfermedad, en el resentimiento, en el dolor, en la tristeza, en el rencor, en hacer dinero, en el afán, en el materialismo. Hemos creado dioses antes que Dios. Entonces, cuando vivimos en la naturaleza, nos damos cuenta de que no está bien y que está bien. Lo primero que le dice el Señor cuando dice, y los bendijo, les dice, sean fecundos. ¿Qué quiere decir sean fecundos? O sea, les dijo, pónganse a hacer la tarea. Lo primero que les dice es, procreen, den vida. La naturaleza de Dios nos da la capacidad de dar vida. Es lo primero que nos dice. Y en esta parte de dar vida es ¿qué se ha detenido? ¿Qué se ha limitado? ¿Qué ha estorbado? ¿Qué ha bloqueado? ¿Dónde es donde yo tengo que dar vida? Lo primero le dicen, sean fecundos, y después les da toda la autoridad sobre la tierra. Lo que le dice, cuando tú vives en la naturaleza de Dios, te da la autoridad sobre la tierra. Después dice, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto tiene que ver mucho con lo que predicó ahorita el pastor Oscar. Cuando nosotros venimos y vivimos bajo la naturaleza de Dios, Él nos da la autoridad sobre el aire, sobre la tierra y sobre el mar, que son lugares donde muchas veces se pueden levantar altares o aún demonios, y es donde debemos destruir. Cuando entra Josué a la tierra prometida, le dice, conquista las montañas, conquista las llanuras, conquista el valle, conquista el mar. Para poder conquistar tengo que estar en la naturaleza de Dios. Entonces yo voy al lugar alto, a donde yo tenga que ir. A donde yo tenga que ir para destruir aquello que yo levanté, aquello que yo provoqué o aquello que yo heredé. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguen a ser partícipes
de la naturaleza de Dios, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mira, aquí le dice la palabra del Señor que por medio de las cuales las promesas que Dios concedió a cada uno de nosotros, la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Y nos concedió a cada uno de nosotros poder participar de la naturaleza de Dios. Eso me da la capacidad de participar en la naturaleza de Dios. Dice, habiendo escapado de la corrupción de este mundo. Dios es un Dios santo. En Jesús vivimos la santidad. En Él nosotros somos santos, somos apartados para Dios. Entonces dice aquí que cuando yo vengo a vivir en la naturaleza de Dios, me escapo de la corrupción del mundo. Lo que es corrupto, lo que no le agrada a Dios, lo que no está bien delante de sus ojos, automáticamente. Hay cosas que yo puedo hacer por costumbre, pero si no están bien delante de Dios, cuando yo vengo a vivir en su naturaleza, eso no me va a agradar. Eso no lo voy a vivir, eso no lo voy a hacer, porque no le agrada a Dios. Cuando Jesús ora y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Lo que Él estaba diciendo es, cuando yo entro a vivir en la naturaleza de Dios, puedo bajar el cielo a la tierra, porque conozco el cielo y lo voy a traer a la tierra. En el cielo no hay mentira, en la tierra no hay mentira. En el cielo no hay chisme, en la tierra no hay chisme. En el cielo no hay dolor, en la tierra no hay dolor. En el cielo no hay miseria, en la tierra no va a haber miseria. En el cielo, ¿verdad? No hay pobreza, no hay escasez, en la tierra no lo va a haber. Pero en el cielo hay amor, en el cielo hay honra, en el cielo hay respeto, en el cielo hay disciplina. En el cielo nosotros tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Entonces en el cielo hay obediencia, yo lo traigo a la tierra, y cuando yo traigo el cielo a la tierra y vivo en eso, voy a disfrutar de lo que Dios ha prometido a mi vida y a mi familia. Entonces yo tengo que vivir, tengo que venir delante de Él. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace, ¿qué? Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de los impíos. Entonces, aquel que vive en la naturaleza de Dios dice, ok, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tu hoja no se caerá, no se marchitará, y todo lo que tú hagas, y todo lo que tú, ¿qué? Todo lo que tú hagas prosperará. Pero dice el versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se la lleva el viento. Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Yo quiero decirte algo, y no sé si voy empezando o voy terminando, pero cuando habla esto hay dos tipos de personas: el justo y el impío, el que cree, el que no cree, el que quiere caminar y el que no quiere caminar, el que anda en la senda de los justos o el que es como la paja y se la lleva el viento, el que es imprudente y el que es prudente, el que quiere obedecer al Señor y el que no le quiere obedecer. Y cuando habla de impíos no habla solo de la gente del mundo que no conoce a Dios,
Por eso dice ahí, habla de aquellos que le conocen, pero son imprudentes. Y dice, oh, no pasa nada que hoy me porte mal, ¿verdad? Hoy me porto mal y yo mañana vengo a la iglesia y voy a estar bien. No pasa nada que hoy haga una tranza, ¿verdad? Y hoy vengo y me arrepiento. No, porque el Señor conoce el camino de los justos y de los impíos. Pero el camino de los impíos perecerá. Este es un año donde o caminamos o nos detenemos. Es un año complicado, va a ser un año difícil, va a ser un año con muchos retos, va a ser un año que van a venir muchos problemas, van a venir dificultades gubernamentales, económicas, catastróficas, naturales. Vienen situaciones en este año. Pero cuando yo estoy en el Señor y vivo bajo su naturaleza, yo soy cubierto de eso. Yo soy guardado de eso. Entonces no importa que la economía se caiga, los hijos de Dios van a estar plantados junto a corrientes de agua y no les faltará, no habrá escasez sobre sus vidas, no habrá enfermedad sobre sus vidas, no habrá dolor sobre sus vidas. Aunque cayeren 1000 a tu diestra y 10 a ti no llegarán. Cuando estamos guardados en el Señor, viviendo bajo su naturaleza, podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, ser como los impíos o ser como los justos. Mira, Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice así: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Muchas veces hemos caminado sin reconocerle a Él. Hacemos el negocio y después le decimos al Señor que nos bendiga. Hacemos un proyecto y después le decimos al Señor que vaya en el proyecto. Conseguimos al novio y después le decimos al Señor que cambie al novio. ¿Sí o no? Entonces, y es ahí donde viene el dicho, que árbol torcido. No, ahí no viene. Pero dice la palabra del Señor que si yo le reconozco en todos mis caminos, ¿Él qué va a hacer? Él va a enderezar mis sendas. Probablemente el 2024, el 2023, el 2022 tomé malas decisiones. No hice las cosas como correspondía, no obedecí al Señor, me desvié por unos caminos y quedaron torcidos. Pero cuando le reconozco al Señor, aún eso que quedó torcido, el Señor lo vuelve a enderezar. Y yo quiero hablarle a usted. Yo quiero decirle a usted que aquello que quedó limitado, yo quiero decirte, por unas decisiones hubo unas situaciones complicadas y están paradas, están detenidas y no has sabido cómo hacer, cómo desbloquear. Pero el Señor me estaba hablando sobre ti, que el Señor va a enderezar eso que se detuvo. Y este es el año donde se va a desbloquear. Este es el año donde vas a disfrutar del favor de Dios. Este es el año donde tú vas a caminar. Ha dolido, no ha sido fácil, pero el Señor te va a dar su favor y va a abrir esas puertas. Y aquello que se detuvo y que se bloqueó, el Señor lo volverá a enderezar en tu vida. Yo quiero decirte, cuando nosotros reconocemos al Señor y lo ponemos en primer lugar, ¿cómo es que lo voy a poner en primer lugar cuando vivo en su naturaleza? Si nosotros hacemos carne asada, que no nos gusta, pero cuando hacemos carne asada y estamos ahí en el asador y aventamos un vestecito y unas salchichitas y luego hacemos una salsita ahí de molcajete, tortillas hechas a mano, ¿verdad? Pero dime una cosa, el que está haciendo la carne, ¿a qué huele? Carne, a humo. Si ese va al Oxxo, le van a decir, ¿estás comiendo carne asada?
Porque ¿a qué huele? Carne. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, nosotros olemos a Dios. Cuando vivimos bajo la naturaleza, ¿por qué crees que los leones no le pudieron hacer nada a Daniel? Porque cuando lo echaron al foso, él vivía bajo la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es regresarte al huerto, regresarte al Edén, donde tú tienes la autoridad sobre los animales, y aún Adán le puso el nombre a los animales, y los animales se sujetan al ser humano, y entonces él pudo decirle: siéntense ahí, escuchen lo que les voy a hablar el día de hoy, porque vivían en la naturaleza. Y aunque se quisieron levantar en contra de él, aunque lo quisieron triturar, se lo quisieran comer, no podían, porque bajo la naturaleza de Dios no hay enemigo que se levante contra tu casa, no hay enemigo que se levante contra tus hijos, no hay enemigo que se levante contra tu salud, no hay enemigo que se levante contra tu negocio, no hay enemigo que se levante contra tu ministerio, porque cuando nosotros solemos a Dios, Él va delante de nosotros, y vendrá el enemigo, pero tendrá que retroceder, porque Él está como poderoso gigante delante de nosotros. Cuando vinieron los leones, había un león mayor, el león de la tribu de Judá. Vivir bajo la naturaleza de Dios, yo quiero decirte, cuando vivimos en la naturaleza de Dios, ¿sabes? Los hijos regresan a casa. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, ¿sabes qué pasa? Que hay reconciliación con los hijos. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, ¿sabes qué? Que hay reconciliación en la familia. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, aquello que se dividió, aquello que se destruyó por un malentendido, ¿sabes qué? Entonces vuelve la restauración a la vida de la familia. Aunque quiere venir el enemigo a destruir tu familia, aunque quiere venir el enemigo a destruir tus hijos, dice el Señor: mira que yo estoy contigo. Mira que yo soy quien te guardo. Porque el amor reconcilia. Entonces, cuando nosotros le reconocemos en todos nuestros caminos, dice la palabra del Señor que ¿qué? Él endereza nuestras sendas. Y probablemente cometimos errores, sí, porque muchas veces cometemos errores, somos seres humanos. Pero viene la naturaleza de Dios, y ¿sabes qué? Aquello que no nos salió, se endereza. Regresa a su orden, regresa a su camino, regresa y empieza a fluir el agua. Aquello que de pronto no se podía dar, ahora se va a dar. Aquello que se quedó ahí parado, ahora va a avanzar. Tenemos que vivir bajo la naturaleza de Dios. Tenemos que vivir bajo la naturaleza de Dios. A veces en nuestras fuerzas no podemos. Si yo me levanto delante de un enemigo, me va a ver a mí. Cuando vivo bajo la naturaleza de Dios, lo va a ver a él. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 dice: yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumplas en medio de la tierra que vas a entrar a poseerla. ¿Qué tan importante es esto? Que cuando yo le creo a Dios, dice aquí: yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumplas en medio de la tierra que vas a entrar a poseer. Hay derechos y obligaciones. Yo voy a ir por una tierra que el Señor ya me dio. Ya el Señor me dio promesas, pero cuando yo vivo en su naturaleza, entonces Él me va a ayudar para que yo pueda conquistar lo que Él ya me dio. Dice aquí, yo les enseñé decretos, ordenanzas, mandamientos, y si tú vives en ellos, vas a entrar a poseer lo que ya te di.
Si yo no vivo en ellos, yo no podré poseer lo que Dios tiene para mí. Dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino más bien haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Estamos haciendo tesoros aquí donde las cosas son corruptibles y que yo puedo obtenerlas por mis habilidades, por mis talentos, por mi experiencia. Pero cuando yo lo hago bajo la ordenanza de Dios, bajo los mandamientos de Dios, podré tomar lo que Él tiene para mí. ¿Por qué? Porque lo que es ahora es de lo que ya fue hecho. Y las cosas que fueron hechas en el cielo, en la eternidad, en su naturaleza. Entonces ahora yo podré disfrutar de su naturaleza y tomar lo que es de Dios en su naturaleza. Sigue diciendo. Así que guardaos ponerlos por obra, porque esta será nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estatutos dirán, siervo sabio e inteligente. ¿Por qué dirán que somos un pueblo sabio e inteligente? Porque hacemos las cosas bien, porque somos buenos. ¿Por qué dirán que somos sabios e inteligentes? Porque Jesús opera en nosotros, porque su naturaleza está en nosotros, porque si yo vivo guardando sus mandamientos y sus promesas, entonces dirán, mira, qué buena, qué inteligente, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para que en medio de este problema te dieran tu casa? ¿Cómo le hiciste que cuando te la querían quitar, te la dieron? ¿Cómo le hiciste para que las cosas funcionaran en aquello que tú estás emprendiendo? ¿Cómo le hiciste? Y vas a poder decir, solamente obedeciendo al Señor. No hubo marketing, no hubo estrategia, no hubo habilidad, no hubo estudio, solamente obedeciendo al Señor. Es que ¿cómo es que llegaron tantos alumnos ahora a la escuela? ¿Cómo es que creció? ¿Cómo es que se multiplicó? ¿Cómo es que ahora ya no caben en donde están? Es que no tuve que poner anuncios en las redes sociales. Solamente obedecí al Señor. Yo te quiero decir una cosa. Cuando Jesús viene con Pedro, y Pedro después de una noche, una noche de pesca, y no había pescado nada. Pedro estaba frustrado. Él le intentó. ¿Tú crees que no intentó toda la noche? Era la hora, era el lugar, era donde siempre a su manera, como se hacían. Y sacaba peces. Ese día no había sacado nada. Entonces, Jesús le dice, préstame la barca. Préstame. Ahora le dice, echa las redes. Toda la noche he pescado y no he pescado nada. Y le dice, pero lo voy a hacer en tu palabra. Cuando le dice lo voy a hacer en tu palabra, no solamente es porque lo dijo Jesús, porque dependió de él. Pero esto es muy importante. Echa las redes, dice que llegaron los peces, no cabían, tuvieron que echarlo en 2 botes. Te voy a decir por qué. Porque donde está Jesús, allí hay multiplicación. Los peces no llegaron por la habilidad de Pedro. Los peces llegaron por el poder de Jesucristo.
Entonces Jesús se paró ahí y los peces le siguieron. Cuando nosotros obedecemos al Señor y caminamos en Él, las cosas tienen que venir. Las cosas tienen que venir. Vendrán los peces a Él. Estarás en tu oficina y te llamarán, oye, dame esta cotización. Estarás en tu oficina y es más, ni cotización te van a, oye, mándame esto por favor. Porque cuando estamos en Jesús y en su naturaleza, las cosas tienen que venir. Cuando le dice, ahora lo voy a hacer en tu palabra, es que ahora voy a obedecer tus mandamientos. Ahora no voy a depender de mí, voy a depender de ti. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Cuando nosotros vivimos en Él, dice la palabra del Señor, nosotros cuida y guarda tu alma con diligencia. Pero ¿quién tiene un Dios como el de nosotros? Que cuando nosotros le invocamos, Él está ahí. Dime quién. Nadie tiene un Dios como el de nosotros, que antes de que nosotros le pidamos, Él ya está respondiendo, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que hemos vivido, Él sabe lo que hemos pasado, Él sabe por lo que estamos pasando, y entonces antes que nosotros pidamos, Él está respondiendo. Y aún en medio de aquellas situaciones difíciles, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestra tristeza, Él conoce nuestro dolor, Él sabe lo que estamos viviendo. Y que aún en medio del abandono, el Señor está ahí. Aunque padre o madre te dejare, dice, por tanto yo no te dejaré. Y el Señor está ahí. Pero yo quiero decirte que aún en medio de estas situaciones, en este mes pasado pasó una situación en tu vida, no fácil, pero dice el Señor, yo ahí estoy contigo y yo no te dejaré. No terminará marzo antes de que veas la respuesta a lo que tú has pedido, dice el Señor. No terminará marzo. Escúchame. Apunta el día de hoy. Apunta. 5 de enero del 2025, apúntalo. Porque Dios te está hablando directamente a ti, hija. Porque Dios conoce tu corazón. Y no solamente te va a dar lo que perdiste, sino que te va a multiplicar, dice el Señor. No solamente lo que perdiste, no solamente lo que te quitaron. Dice, porque yo voy a aumentar sobre tu vida, porque yo te voy a dar más de lo que tú me estás pidiendo. Y dice el Señor, habrá una reconciliación, porque yo soy el que traigo la reconciliación, dice el Padre. ¿Sabes? Solo dice el Señor, vuelve a mi hija. Solo vuelve a mí, dice. Y antes del primer trimestre vas a estar dando testimonio
de lo que Dios te está hablando el día de hoy. Y tú sabes de qué te está hablando. ¿Qué nación tiene al Dios que nosotros tenemos? Pero dice, cuida y guarda tu alma con diligencia. ¿Cómo dice? Porque en el alma están las emociones, los sentimientos, las decisiones, y es fácil de corromperse. El alma es fácil de corromperse. Para un almático todo estará bien. Para el que vive en el Espíritu, sabrá discernir, como dice Salmos, qué es bueno y qué es malo. En aquel tiempo, dice la palabra del Señor, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Porque nos confundiremos. Y ahí dice, cuida y guarda tu alma con diligencia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es bendecirnos, pero aquí habla la palabra que va a ser la bendición de acuerdo a cómo yo cuido y guardo mi alma. Hacer prosperar mi alma no es hacerla mayor, sino hacerla menor. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La bendición no está en el alma, sino en el espíritu. Cuando yo someto mi alma delante del Señor, entonces acuérdate de los beneficios del Señor, que Él te guardará en el día de la angustia, que Él te sanará en la enfermedad, que Él te proveerá en aquel tiempo de escasez, que Él estará contigo, que no vendrá plaga sobre ti, que nadie te llegará, porque entonces Él estará contigo todo el tiempo. Guarda tu alma con diligencia. Por eso David sometía al alma. Porque el alma se quiere rebelar. Cuando vienen y te ofenden, el alma quiere responder. Cuando te dicen algo, el alma es la que sale. Pero Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no es Ricardo. Y ya no sabe. Vienen y te ofenden y Dios te bendiga. Ve con paz. Dios te guarde. El Ricardo de antes tal vez no hubiera contestado así. El Ricardo de antes tal vez hubiera orado por él y le hubieran puesto manos y pies. Pero entonces sometemos el alma delante. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides que el Señor está contigo. No te olvides que el Señor te ha puesto, dice el Señor, porque yo te he puesto ahí donde tú estás. Y sabes, algo el Señor me está hablando, dice, ahí te haré florecer. Hay una palabra que el Señor me está hablando. ¿Sabes qué pasó con la vara de Aarón? Reverdeció. Y este es el tiempo donde el Señor te hará florecer ahí donde estás. Y te hará reverdecer. Y la gente vendrá y te preguntará y te dirá, ¿cómo le hiciste? Y le dirás, es que solamente Dios es el que lo ha hecho. Yo no he hecho nada. ¿Y sabes qué? Escúchame lo que te estoy diciendo. Antes del séptimo mes, antes del séptimo mes, dice el Señor, yo te daré para pagar aquello que haya ahorita trabado. Dice, antes del séptimo mes pagarás esa deuda. Y no solamente la pagarás, tendrás para vivir, dice el Señor. Porque yo te he puesto para que florezcas, yo te he puesto y te levantaré. La pagarás y te levantarás una vez más, dice el Señor. Así como te levanté en el pasado, así como te levanté en el pasado, te volveré a levantar, dice. Y no solamente a ti, a tu hija que está esperando también la levantaré, dice el Señor. Venimos delante de Él y entonces floreceremos.
Ahora sí, ayúdeme en la alabanza, por favor. Tengo muchos puntos para darles, pero cuando nosotros venimos delante de Él y vivimos en su naturaleza, Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la aurora, como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Cuando vivimos en la naturaleza de Dios, seremos como esta luz de la aurora, que iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Y cuando Él está en nosotros, vamos a aumentar. Este es el año del aumento. Cuando yo vivo bajo la naturaleza de Dios, yo quiero decirte, cuando nosotros tomamos su palabra, vivimos en ella, nosotros le reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas. Yo quiero decirte, es el año del aumento. Y la luz de la aurora no es la misma la de ayer que la de hoy. Va a ir de aumento en aumento hasta que sea pleno el día. Hasta que nosotros lleguemos a esa plenitud, hasta que disfrutemos, porque dice la palabra del Señor que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El propósito de Dios en nosotros es que tengamos vida, podamos disfrutar de nuestro esposo, esposa, hijos, familia, padres, amigos, hermanos, negocio, ministerio. ¿Cuántos iniciaron un negocio bien entusiasmados y ahora están cansados, afligidos, enfadados de ese negocio? Ya no es vida. ¿Cuántos se casaron con una ilusión y ahora viven enojados, empleitados? Y ya no es vida. Aquello que iniciaste una vez, ay, nos va a ir bien y vamos, y ahora estamos con problemas. Dice la palabra, perdón. La oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Y cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, no es que estemos en problemas por sí solos. El detalle es que nos hemos ausentado de la naturaleza de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos entre muchas cosas, ¿verdad? Viene y viene el enemigo, ¿verdad? Y nos tienta. Viene Jesús y nos prueba. Vivimos las situaciones de las acciones que nosotros hemos tenido. Y a veces pensamos que toda la culpa la tiene el diablo. Cuando lo único que hemos hecho es nos hemos alejado de Jesús. La oscuridad es la ausencia de la luz. Quiero declarar esta palabra sobre ti. Isaías 42:16. Dice el Señor: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Dice la palabra del Señor: estas cosas haré y no dejaré sin hacer. Dice: voy a cambiar delante de ustedes las tinieblas en luz. Y no es que estés viviendo en tinieblas haciendo cosas malas, no.
El paralelismo de las tinieblas es la oscuridad. Y hay momentos donde nos sentimos que no avanzamos, que no sale, nos sentimos abrumados, que todo está oscuro, que todo está nublado. Pero dice el Señor, yo cambiaré delante de ustedes las tinieblas en luz. Aquello que tú piensas que no puedes salir, aquello que tú piensas que no puedes resolver, aquello que tú piensas que está muy complicado, dice el Señor, cambiaré delante de ustedes las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Y afirma, esto lo haré y no lo dejaré sin hacer. La naturaleza de Dios abre camino. Entonces yo tendré mejor visibilidad, tendré mejor visión. Y entonces el Señor me bicicleta de montaña y va a la montaña. Cuando nosotros vamos a la bici y subimos la montaña y lo escabroso es con obstáculos, con piedras, y vamos ahí subiendo la montaña entre piedras, es difícil subir, es doloroso, tienes que tener mucho esfuerzo, tienes que aplicar más esfuerzo para subir. Pero dice, cambiaré lo escabroso en llanura. ¿Y qué es llanura? Algo plano, algo abierto. Y cuando tú vas en la bici, en algo plano es más ligero, no tienes obstáculos, llegas más rápido, sin tanto esfuerzo. Y es el tiempo donde el Señor va a cambiar. Aquello donde tú no puedes, aquello donde se complicó, aquello que implementaste todas tus fuerzas y tus habilidades, experiencia, talento, y no resultó. Dice el Señor, ahora yo lo cambiaré delante de ti. Irás en lo planito, en lo suave. No tendrás que tener esfuerzo, porque yo voy contigo. Este es el año del aumento. Y cuando nosotros vamos en el año del aumento, como la luz de la aurora, nosotros podremos entrar, conquistar, tomar posesión y disfrutar. Isaías 58, versículo 8 dice así: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Amén. Entonces tu luz despuntará. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La luz es Jesucristo. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Es el tiempo donde la recuperación llegará con rapidez a tu vida. Y no te preocupes, porque la justicia de Dios va delante de ti y el Señor será tu retaguardia. No habrá nadie que se levante contra ti. Y si hay alguien que venga, dice, por un camino vendrán, pero por 7 se tendrán que huir. Dice la palabra del
del Señor, pero a ti dice no te van a tocar. Querrá vendrá venir la enfermedad, pero no tocará tu vida. Que tal vez quiera venir la escasez, la pobreza, una maldición generacional para reclamar la iniquidad, para reclamar esa maldición sobre tu vida, pero no te podrá tocar, porque su justicia está delante de ti. Tu luz despuntará. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Dice la palabra del Señor, y con esto estoy terminando. Dice, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aquellos que se sentían sin fuerzas, aquellos que va empezando el año y ya quieren que se termine porque están cansados, Él aumentará. Él da fuerzas al cansado, pero no solamente da fuerzas, aumenta el vigor. Escúchame lo que te voy a decir. Caleb viene con Josué y le dice: vengo a recordarte que se me dio una promesa hace 40 años y se me dijo que esta tierra iba a ser mía. Se me dijo a mí que esta tierra iba a ser mía. Y le dice: vengo a recordarte. Él ya tenía 85 años, dice, pero quiero decirte que tengo las mismas fuerzas que cuando se me dio esa palabra. Tengo las fuerzas para conquistar, tengo las fuerzas para reclamar, tengo las fuerzas para poseer, tengo las fuerzas porque el Señor lo dijo, y si lo dijo, así será. Yo quiero decirte, iglesia, que este es el tiempo donde tienes que tomar la promesa, y el Señor te dará la tierra que te prometió. Él te da la fuerza, Él te da la palabra, pero Él te da la salida, Él te da la promesa y Él te da la conquista, porque si Él lo prometió, Él es justo para cumplir lo que te ha prometido. No vas a echar por tierra ninguna de las palabras que el Señor te ha dado antes de que tú las veas cumplidas. ¿Cuántos años tienes? El Señor lo ha prometido. Él da fuerzas al cansado, pero Él aumenta el vigor, porque vamos a necesitar esa fuerza. No tendrás que cerrar. Yo no sé, Ana, pero dice el Señor: no tendrás que cerrar. Al contrario, vas a tener que abrir, y te van a decir que estás loca. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no sé, pero siento eso. Quieren cerrar algo, no sé qué, pero dice el Señor: no lo vas a cerrar, al contrario, vas a abrir, y vas a escuchar mi palabra, porque yo voy delante de ti. Tendrás una reunión dentro de poco. Dice el Señor: escucharás mi voz, porque yo te voy a respaldar. Yo voy delante de ti. No vas a cerrar, al contrario, vas a abrir. Esa será la propuesta. Segunda de Corintios, vamos a ponernos todos de pie. Yo quiero que tomes esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de nuestra justicia. Serán enriquecidos, seremos, dijo el otro,
en todo para liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Él va a aumentar tus fuerzas. Serás como la luz de la aurora, que vas a ir de aumento en aumento, de victoria en victoria, de conquista en conquista. Pero también el Señor aumentará y multiplicará la obra de tus manos. Y aumentará su justicia. Pero todo esto, dice la palabra del Señor, que daremos delante de Él acción de gracias. Estaremos dando gracias en este año y los años venideros por lo que no tenemos. Porque antes de que termine el año, yo no sé, siento esta palabra para ti. Dice el Señor, te reposicionaré. Yo no sé. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dice el Señor, te reposicionaré. No solamente te va a volver a posicionar, sino en un lugar con mayor ganancia. Porque mi gracia va delante de ti, dice el Señor. Porque mi favor va delante de ti. Porque mi favor está abriendo puertas que tú habías tocado, no solo el año pasado, sino el antepasado. Dice el Señor, 3 años atrás habías tocado una puerta y no se había abierto, pero dice, este año te reposicionaré. Porque en el pasado viviste algo bueno y a veces lo extrañas, pero lo que viene será mayor, dice el Señor. Porque lo que viene será mejor para tu vida. No te amoldes ni te acostumbres ahí donde estás, porque te voy a mover. No te acostumbres ahí donde estás, porque te voy a mover, porque te voy a reposicionar, dice el Padre. Yo no sé, escúchame. Dice, vuelve a estudiar, vuelve a capacitarte, porque te estaré preparando para reposicionarte. Yo no sé. Dice el Señor, escucho las oraciones, porque yo escucho tu oración. Y antes que tú lo pidas, dice el Señor, yo ya lo he estado dando. Pero hay algo que has estado orando últimamente y no lo has visto. No has visto la respuesta de eso. Dice el Padre, hace 15 días, escúchame, hace 15 días estabas en tu casa, estabas en tu recámara, orabas a mí y me pedías. Dice, pero así como sembraste con lágrimas, cosecharás con regocijo. Porque tu oración ha subido al cielo y la respuesta viene para ti, para tu casa. Pero dice, así como viene para ti, para tu casa, dice, viene para ti. Dice, vuelve a intentarlo. Yo no sé qué tienes que hacer, pero vuelve a intentarlo, porque yo he puesto en tus manos habilidad y talento, dice el Señor, porque yo voy delante de ti. Vuelve a intentarlo. No te quedes ahí. Dice el Señor, no estás sola. No estás sola. Levanta tus manos, hijo. Ahí donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Todos con los ojos cerrados, manos levantadas. Yo robo seca tarabasanda rababasha.